I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Ahora vamos a realizar la cabeza de José y para ello vamos a utilizar el estambre color piel que estábamos utilizando en las manitos y piecitos del cuerpo. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? No vamos a cerrar el anillo mágico totalmente. Ahorita no lo vamos a cerrar, sino que vamos a engancharnos así y nos vamos a unir. Vamos a cerrarle solo un poquito, ¿ya? No mucho. Ahí, nada más. Entonces nos vamos a enganchar y seguir tejiendo. Vamos a coger el primer punto. Aquí el primer puntito que hicimos del anillo mágico. Aquí miren. Y vamos a tejer esos 9 puntos, ¿no? Aquí ya hicimos el primero. Entonces aquí el anillo mágico, si ven aquí sobra un poquito de lana. Una vez que hagamos el primer punto y nos unamos y le hagamos círculo, le cerramos solamente como para que retroceda esta colita, ¿ya? Que quite el exceso. Pero miren, aquí queda el anillo mágico abierto, ¿no? Tiene que quedarnos así abiertito, como la distancia de los 9 puntos, que queden justo los 9 puntos así, sin cerrar. Entonces vamos a ir perdiendo esta hebrita mientras vamos tejiendo. Vamos a pasarla de acá del otro lado porque está en este lado contrario. Y vamos a pasar la hebrita para acá, para que nos quede del lado de la otra hebra, ¿no? Ya. Y vamos a ir, ahí hicimos el primer punto. Y, ¿no es cierto? Agarramos así. Entonces vamos a poner aquí nuestro marcador para no perdernos. ¿Dónde está mi marcador? Aquí está. Entonces vamos a poner aquí donde hicimos el primer punto. Entonces vamos a ir tejiendo y perdiendo la hebra del anillo mágico. Ya hicimos un punto, ¿no es cierto? Vamos 2. Y así nos vamos 3, 4, 5, 6, 7, y aquí, por ejemplo, esta hebrita sin jalar vamos a cortarla. No la vamos a jalar porque si no se nos cierra nuestro anillo mágico. Entonces no la vamos a jalar, solo vamos a cortar el exceso. Ya, cortado el exceso, ya está bien. Entonces vamos a continuar. 6 nos quedamos, 7 nos quedamos, ¿no? 7, 8 y 9. Entonces aquí debemos tener 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, aquí tenemos 9 puntos y recuerden que el anillo queda abierto, ¿no? 9 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer 4 vueltas más de 9 puntos. Y ahí nos vemos. Ven, aquí yo ya hice mis 4 vueltas de altura. En total con la primera que hicimos son 5, ¿no? Ahora vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea 9 aumentos. Listo, y aquí ya tenemos 18 puntos, miren, porque hicimos 9 aumentos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí hemos llegado a 24 ya puntos y miren, aquí vamos a hacer algo ya para la carita, ¿no? Porque recuerden que la carita, miren, tiene tejido. Este estambre de aquí que está hecho el pelo es un estambre mucho más grueso y es sintético, es lana.
es mucho más grueso. Ahora la base que está al fondo, diríamoslo así, este es el mismo estambre de este mismo color, pero es más delgado, o sea, es del mismo grosor del que estamos haciendo la carita, ¿no es cierto? Entonces ahorita nosotros vamos a cambiar al color del cabello que vamos a hacerle. En este caso es café oscuro, ¿ya? Y ahorita vamos a cortar la hebra porque vamos a hacer unas vueltas solo con este estambre. Entonces vamos a unir con el estambre café, ¿ya? Porque verán, este de aquí es el estambre que ahorita voy a seguir, o sea, tengo un estambre delgadito. Entonces, para yo compensar este grosor, le estoy haciendo de 2 hebras, miren, para que me quede del mismo grosor de este, ¿ya? Si ustedes tienen el mismo grosor, no importa, ¿no es cierto? Le van a hacer, pero con el mismo grosor de que están haciendo la piel, el mismo estambre, el mismo ganchillo. Ahora, ¿por qué hago aquí esta pausa? Porque este, en cambio, es la lana, miren de gruesa, la lana que yo le hago el cabello luego encima de lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta es la lana para hacer el cabello encima, ¿ya? Y esta de aquí es la que vamos a hacer, miren, de la cara, miren la diferencia. Está este más delgado y este más grueso, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a utilizar el estambre del mismo grosor del estambre de color piel, ¿no es cierto? Y nos vamos a enganchar y vamos a cambiar. Vamos a zafar el último puntito para poder hacer el cambio de color. Y nos enganchamos así. Y vamos a enganchar este color café. ¿Sí? Y ahora vamos a amarrar. Vamos a hacer un nudito. Yo así suelo hacer a veces cuando no tengo el estambre del mismo grosor y tengo más delgado. Le hago simplemente doble hebra para que compense. Porque a veces no hay el mismo tono que uno desea en la misma marca. Por ejemplo, había un café mucho más claro. Entonces no me gustaba. Por ejemplo, el café que había en esta misma marca es este. Miren, y es más claro. Entonces ese no quería. Quería uno más oscurito. Entonces lo que vamos a hacer ahora en adelante, todo lo que sea con café, vamos a trabajar en blow. O sea, solo en la hebra de atrás. Cuando ya cambiemos al color piel, sí va a ser la puntada normal cogiendo todo el punto. Pero mientras hagamos con café, va a ser todo en blow. Para que nos queden las hebritas y luego podamos encima hacer el cabello. ¿Ya? Listo, dicho esto, ahora vamos a seguir 3 puntos bajos. Un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero solo cogiendo la hebra de atrás, como les dije. Solo miren la hebra de atrás, en blow, ¿no? Así vamos a tejer 1, 2 y 3, ¿no? Y vamos a poner nuestro marcador. Miren, aquí yo ya terminé la vuelta de 3 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y recuerden que es en blow, tomando solo la hebra de atrás. Y ya terminé esa vuelta de 4 puntos bajos, un aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden hacerlo en blow, en la cadena de atrás. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta de 5 puntos bajos y un aumento. Hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento, 9 puntos bajos, un aumento, luego repetimos 10 puntos bajos, un aumento y finalmente 9 puntos bajos, un aumento. Eso vamos a hacer alrededor de la vuelta. Recuerden hacerlo en blow, solo cogiendo la cadena de atrás. Aquí ya terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 46 puntos, ¿no? Sí, 46 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 46 puntos, igual, solo en blow cogiendo la hebra de atrás. 2 vueltas de altura. Aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y ahora les voy a indicar lo que hice. La siguiente vuelta hice solamente 15 puntos bajos, recuerden en blow, y luego cambié ya a la hebra color piel y voy a hacer 7 puntos bajos con color piel, pero recuerden, como les dije al inicio,
todo lo que sea color piel no voy a hacer en bloc, voy a tejer normalmente cogiendo todo el punto. Todo el punto voy a coger así y me voy a ir tejiendo solo hasta 7 puntos. Yo ya tejí mis 7 puntos, el séptimo le voy a zafar así, no le voy a terminar de hacer porque voy a hacer un cambio de color, ¿no? O sea, le hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo para cambiar otra vez a color al estambre café. Y del estambre café solamente vamos a hacer un puntito, ¿no? Entonces hacemos así, cuando es solo un puntito es así. Lo voy a amarrar aquí para que no se me zafe, ¿no? Vamos a amarrar aquí, ya. Entonces, con el estambre, y no voy a cortar ninguna de las dos hebras. Con el estambre café voy a hacer solo un punto, entonces voy a hacer así, miren, saco. Y no termino de hacer el café y le cambio el color piel. Miren, y le saco con color piel. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. Voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí le voy a volver a cambiar al color café. El séptimo no le termino de hacer, entonces aquí la hebrita le jalo así para que no me quede tan apretado, ¿no? Aquí, como les decía, pues ya le cambiamos de nuevo a café. Recuerden esta hebrita como le pasamos de aquí que estaba unida, esta de atrás, dejarla flojita porque si no se les tiembla el tejido, ¿no? Entonces vamos a continuar tejiendo todos estos 16 puntos con café y en bloc, cogiendo solo la hebra de atrás. Aquí yo ya terminé de tejer mis últimos 16 puntos. Ahora voy a hacer 14 puntos bajos en café. Recuerden, en bloc. Esto ya llegué a 14 y como el punto número 14 no le terminé de hacer porque voy a cambiar de color. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar de color a este color piel. Así. Y le vamos a amarrar. Y solo le voy a hacer un nudito nomás, ya quedó bien apretado. Listo, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un punto bajo. Recuerden que con color piel escoger todo el punto, ya no es en bloc, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo. Miren así. Vamos a hacer dos disminuciones. Voy a hacer la primera disminución, luego la otra disminución, así miren, de esta manera voy a hacer dos disminuciones y voy a hacer, me toca hacer 3 puntos en piel, 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer este puntito en café, voy a cogerme el café de acá, por eso no le corté. Entonces me voy a meter así con café, recuerden alarle la hebrita para que nos quede flojita atrás y no se frunce el tejido. Entonces aquí vamos a coger así y vamos a ingresar. Aquí como es café le voy a hacer en bloc, solo cogiendo la hebra de atrás. Y voy a sacar el punto, miren así. Y termino haciendo el punto con este de aquí, ¿no? Entonces jalo las hebras de atrás para que no me quede flojo el punto. Miren, así. Y se me cierra. Entonces voy a continuar acá haciendo, voy a hacer 3 puntos. A ver, aquí me toca hacer, sí, 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. ¿Ya?
Voy a hacer 2 disminuciones. Una. Y 2 disminuciones. Así. Y un punto bajo. Entonces este último punto no lo termino de hacer para realizar el cambio. Pues aquí sí ya esta café le vamos a cortar para unirle de nuevo acá, ¿no? Solamente en este tramito le dejamos. Entonces aquí me voy a unir con nuestro estambre de color café. Está por acá. Ya. Se me cayó la lana. Bueno, entonces vamos a unir así como solemos unir. Vamos a unirle así. Y le vamos a hacer un nudito. Si quieren hacerle 2, háganle 2. Ahorita le estoy haciendo solo un hito porque sí queda apretadito. Pero si ustedes quieren hacerle 2, háganle 2. Ya. Ahí me quedó apretadito. Recuerden que lo que vamos a hacer ahorita solo es en bloque, cogiendo la hebra de la parte de atrás y vamos a hacer 15 puntos bajos, cogiendo solo la hebra de atrás, así. Y vamos a irnos tejiendo estos 15 puntos. Aquí yo ya terminé de tejer mis 14 puntos bajos, miren, así me está quedando. Ahora voy a tejer acá 14 puntos bajos de nuevo. Aquí terminé con 15, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer 14 puntos. Recuerden que es en blow, ¿no? En la hebra de atrás. Terminé de tejer mis 14 puntos. Ahora voy a hacer un cambio de color a color piel. Aquí ya le hice el cambio de color piel. El café ya lo voy a cortar. De aquí en adelante sí, cambiamos de color y cortamos la hebra, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer 6 puntos en color piel, ¿no? Recuerden que aquí es el punto completo cogiendo. 2, 3, 4, 5. Uy, se me pasó con el café. Carambas. Ya. 4, 5, 6. Y justo aquí en este cafecito le vamos a hacer un punto picot. ¿Cómo es el punto picot? Es hecho por varios puntos altos o pueden ser también bajos. Pero le vamos a hacer en esta ocasión 3 puntos medios altos, no en picot. Y es para hacer la naricita. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar la lazada. Introducimos el punto aquí. Miren, sacamos y tenemos 3. Cogemos la lazada y solo sacamos las 2 primeras hebras. Cogemos de nuevo la lazada, introducimos en el mismo agujero, sacamos y tenemos 4. Cogemos de nuevo la lazada y sacamos los 2 primeros y tenemos 3. Cogemos la lazada, introducimos de nuevo en el mismo agujero, miren, y tenemos 5. Cogemos la lazada y sacamos los 2 primeros y tenemos 4. Ahora cogemos la lazada y sacamos por todos los puntos. Y vamos a continuar tejiendo estos 6 puntos de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí el punto picot que hicimos es para la naricita, entonces lo vamos a sacar hacia afuera. Y miren, aquí ya nos quedó, le voy a virar así para que le miren cómo nos quedó salidito este punto que va a ser la naricita de José. Entonces aquí ya nos queda así y vamos a continuar tejiendo. Aquí ya hicimos los 6 puntos y aquí vamos a hacer un cambio de color porque nos tocaría hacer los 15 puntos de aquí, los cafés. Entonces aquí, recuerden, para hacer cambio de color, no terminamos de hacer el último punto. Y vamos a cortar la hebra. Y vamos a hacer un cambio de color café.
Ya le hice el cambio de color y voy a hacer los 14 puntos bajos, pero solo en la hebra de atrás en blow. Son 15 puntos, no 14. Ya terminé de hacer los 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Verán, aquí voy a hacer 9 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos en café, en blow. Mire, aquí ya terminé de hacer, les recuerdo, hice 9 puntos bajos, un aumento y 3 puntos. Hice un cambio de color. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos color piel, ahí sí cojo todo el punto. 1, 2, 3, una pelucita, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí voy a hacer un aumento y 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en este café. Aquí no le termino de hacer, voy a hacer un cambio de color café. Aquí yo ya terminé de cambiar, le hice el cambio de color. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Recuerden en blow. 1, 2, 3 y aquí voy a hacer un aumento. Y por último voy a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Recuerden en blow. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a hacer 15 puntos bajos en blow, ¿no? Solo tomando la hebrita de atrás. Y vamos a irnos tejiendo hasta 15 puntos bajos. Miren, ya tejí los 15, el último no le terminé. Voy a hacer un cambio de color a piel y voy a tejer 14 puntos bajos en color piel. Miren, yo ya tejí mis 14 puntos y voy a hacer un cambio de color café y voy a tejer en blow 17 puntos. Aquí yo ya terminé de tejer mis 17 puntos. Ahora voy a hacer 14 puntos en blow café. Aquí yo ya terminé mis 14, ahora voy a hacer un cambio de color y voy a tejer 16 puntos en color piel. Ya terminé de tejer mis 16 puntos en color piel, voy a hacer un cambio de color a café y voy a tejer 16 puntos en blow. Ya terminé de hacer mis 16 puntos, ahora voy a iniciar la nueva vuelta y voy a hacer 13 puntos en café en blow. Ya terminé de hacer mis 13 puntos, voy a hacer un cambio de color a piel y voy a tejer 18 puntos en color piel. Aquí ya terminé de hacer mis 18 puntos, voy a hacer un cambio de color y voy a tejer estos 15 puntos cafés en blow. Ya terminé de hacer mis 15 puntos bajos y ahora voy a hacer 12 puntos bajos en café en blow. Y ya terminé de hacer mis 12 puntos bajos, ya hice el cambio de color y ahora voy a hacer 20 puntos color piel. Aquí ya le hice mis 20 puntos de color piel, hice el cambio de color café y voy a tejer aquí 14 puntos en blow café. Ya terminé de tejer mis 14 puntos, ahora voy a hacer 13 puntos en color café blow. Aquí ya terminé de tejer mis 13 puntos, ahora hice ya un cambio de color y voy a tejer 18 puntos en color piel. Aquí ya le terminé de hacer 18 puntos y ya hice un cambio de color y voy a tejer estos 15 puntos en café blow. Aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos, ahora voy a la siguiente vuelta y voy a hacer en café en blow 9 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos en café.
aquí yo ya terminé de tejer 9 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Hice un cambio de color y voy a tejer 7 puntos, una disminución y 7 puntos en color piel. Listo, aquí ya terminé de tejer. Hice 7, una disminución y 7 puntos bajos, ¿no? Y ya le cambié de color. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos en bló, ¿no? 1, 2. Aquí voy a hacer una disminución. Recuerden que en café es todo en bló, ¿no? Una disminución. Y voy a tejer por último aquí 9 puntos bajos, perdón, 10 puntos bajos y una disminución en bló en café. Listo, aquí ya dejé, ya terminé hasta la disminución, ¿no? Que hicimos. Listo, ahora sí ya se terminó el tejer con color piel. Ahorita vamos a empezar a hacer las vueltas de disminuciones, pero ya solo con este estambre color café. Y recuerden, igual, tenemos que continuar haciendo en bló, todo hasta terminar, ¿no? Y ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es 4 puntos bajos, una disminución, perdón. 4 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Cosita me olvidaba antes de que empiecen a hacer la vuelta, es que ahora cuando vayamos a pasar por aquí, porque ya solo vamos a utilizar el estambre café, solo esta parte de aquí no le hagan en bló, solo los puntos que están color piel, no hacerlo en bló, sino el punto completo, pero solo los puntos de color piel, el resto sí todo en bló. Miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de disminución. Como les decía, miren, aquí no tenían que cogerlo en bló para que quede así, si no nos quede cebrita. Y miren, así quedó el rostro, ¿no? Así tiene que quedarles igualito. Si ven, si aquí tiene un salidito, acá también el otro lado y así. Por eso deben hacerlo con mucho cuidado esta vuelta, porque si un puntito falla, ya se mira, no se mira bien, ¿no? Aquí ya tenemos, como les dije, la naricita. Y vamos a meter esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí que queda, la vamos a meter para adentro. Así. Que salga toda del otro lado. Nos vamos a ayudar con nuestro... Ahí, miren. Así es la idea que queda la cabecita, ¿no? Porque esta parte de aquí es la que se va a introducir así, miren el cuellito acá, así. Entonces ahí da un mejor soporte, ¿no? Entonces esta queda así para adentro. Entonces vamos a seguir disminuyendo. Ahorita ya rellénenle un poco la cabecita porque ya vamos a ir cerrando. Miren, aquí yo le rellené un poquito y así nos queda. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé esa vuelta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de tejer esa vuelta y ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Esto, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora la última vuelta vamos a rellenar si nos hace falta. Y la última vuelta que vamos a realizar es 7 disminuciones. Recuerden que todo es en bló, ¿no? Todo estamos haciendo en café, en bló, todo. Miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 7 disminuciones y me quedaron los 7 puntitos. Entonces ya corté la hebra, voy a pasar con la aguja y voy a cerrar con la aguja, ¿no? Cogiendo cada hebrita y así nos quedó la cabecita. Vamos a continuar realizando la pieza. Vamos a hacer la mantita, ¿no? Pues en el José de aquí la mantita es verde. Verde claro. Les voy a sacar la mantita. Les voy a indicar así, miren. La mantita es así, ¿no? Y el verde oscuro es alrededor de toda la mantita. Entonces, si ustedes están haciendo a José con estos tonos, tienen que hacerle verde, ¿no? Verde la mantita. Yo, como le estoy haciendo de otros tonos, de estos, pues le voy a hacer la mantita de este tono, ¿ya? Entonces voy a utilizar esto para hacer la mantita, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Con el mismo ganchillo de 2.5. Y vamos a hacer 60 cadenas. Aquí yo ya hice mis 60 cadenas y voy a hacer
58 medios puntos altos, porque voy a iniciar desde la tercera cadena, o sea, cuento desde la cadena que está en el ganchillo. 1, 2 y 3, aquí en la tercera voy a iniciar mi primer medio punto alto. Así, 1, 2, 3 y así me voy a ir hasta llegar hasta los 58. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 58 medios puntos altos. Ahora voy a tejer solo en filas, ¿no? Pero todas las filas que voy a tejer van a ser en blow, o sea, solo cogiendo la cadenita de atrás. Cada vez que yo termine de hacer una fila, voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2, y voy a girar mi tejido y voy a tejer de nuevo los 58 puntos, pero en blow, cogiendo solamente la cadenita de atrás, o sea, esta, miren, esta de aquí atrás. Introduzco y hago de esta manera el punto, miren, y así me voy a ir tejiendo los 58, ¿no? Cada vez que termino voy a alzar 2 cadenas y voy a girar. En total, a partir de ahora, de esta voy a hacer 10 filas de altura. Y ahí nos vemos. Y recuerden, cada fila en la cadena de atrás, en blow. Miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 10 filas, ¿no? Ahora vamos a cortar el estambre. Vamos a hacerle aquí así. ¿Dónde está? Ya. Hemos cortado la hebrita. Sacamos así. Miren. Estas 2 hebritas que sobran se van a ir perdiendo cuando tejamos el filo, ¿ya? Bueno, vamos a tejer aquí el filo. Yo le voy a poner de este color. ¿Dónde está este color? Bueno, yo le voy a poner este color oro, ¿no? Si ustedes están haciendo la manta, como les dije, la verde, tienen que ponerle el filo verde oscuro, ¿ya? Entonces yo le voy a poner este de aquí. Vamos a coger el inicio. Ya, sí es el derecho, ¿no? Este es el derecho, entonces nos vamos a insertar aquí. A ver, en el punto que hicimos la cadena, ahí mismo nosotros nos vamos a ingresar y vamos a hacer un punto bajo, ¿no? Y ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo, o sea, un aumento. Hicimos ahorita. Es para que la esquina no se frunza, ¿no? Y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto. Así, miren, en cada puntito vamos a hacer un punto bajo. Así, de esta manera. Miren, ¿no? Vamos a tejer toda esta parte de aquí. Aquí yo ya llegué aquí a este extremo, entonces aquí voy a hacer un aumento. O sea, aquí ya hice un punto y ahí mismo voy a hacerle otro puntito. Y entonces aquí aprovecho a perder esta hebrita. ¿Y cómo voy a tejer esta parte de acá? Miren, hagámosle esta hebrita para acá adelante. Ya. Entonces yo voy a ir tejiendo en estos palitos de aquí. ¿Sí ven dónde hicimos? De aquí vamos a coger y vamos a sacar un punto y 2 puntos, ¿no? Vamos a sacar 2, pues se me zafó 2 puntos. ¿Ya? Ahora llego acá, hago un punto. ¿Qué es? Pues se me está zafando. Ya. Entonces la idea es hacer en este espacio que es más grande, aquí vamos a hacer 2 puntos y en este, en el centro, un punto, ¿no? Así, vamos a hacer aquí un puntito, 2 puntitos y acá otro, 3 puntitos. Y así vamos a ir. Aquí hago 1, más acá 2,
y en el centro de aquí otro, y así voy a irme tejiendo, miren, ¿no? Miren, voy a ir tejiendo entonces, ¿no? Aquí ya hice uno, en este espacio hago dos, aquí uno, dos, aquí otro, aquí otro y así, hasta llegar acá. Cuando yo llego aquí voy a hacer igual un aumento y luego me voy tejiendo todo esto de puntos bajos y aquí hago lo mismo que hice acá. Recuerden que las esquinas aumento.